confía en mí. Soy tu amigo. ¡Ay! ¡Vuelen por sus vidas! ¡Choque ese dedo! Me pregunto qué los molestó. No lo sé, pero lo que haya sido hizo que los monos se asustaran. Lucas, ¿crees que haya sido Kong? Tal vez. Pero al menos nos ayudó a descubrir algunas especies que todos creíamos extintas. Creo que estoy algo nerviosa. Es mi tía. Tal vez esté preguntando por qué nos tardamos tanto en encontrar a Kong e ir a casa. Hola, tía Anita. ¿Qué pasa? ¿Todos están bien? Está en todas las noticias. ¿Por qué no lo estaríamos? ¿Qué noticias? ¡Hola! Los científicos están monitoreando un volcán justo en donde están. Todos temen que haga erupción en cualquier segundo. Tranquila, creo que no estamos cerca del volcán. No estamos cerca. Estamos en él. Ah, estoy tan nerviosa que estuve cocinando todo el día. ¡Ah! ¡Todas son mías! ¡Ah! Estamos bien, solo nos está costando más trabajo de lo esperado encontrar a Kong. Pero la buena noticia es que vimos señales de un pequeño grupo de gorilas que está viviendo en el bosque cerca de aquí. Y es donde encontraremos a Kong. ¡Hola, Anita! ¡Ay, mi madre! Díganme qué es ese ruido. Es el estómago hambriento de Danny. Ruge porque vio las deliciosas galletas que horneaste. Ah, ¿en serio? No puedo esperar para encontrar a Kong e ir a casa. Asegúrate de que Suertudo y Chatter dejen galletas para Kong y nosotros. ¿Me tengo que ir? Nos vemos, tía Anita. Anita tiene razón. Está en las noticias. La actividad volcánica definitivamente se incrementó. ¡Sigamos! Debo admitir que quiero volver a casa con Kong y espero que el grandulón haya encontrado a la familia simio que buscaba. Igual yo, Danny. Pero como sea, Kong tiene que saber que este volcán hará erupción en cualquier momento. Claro, tal vez vea algo si busco por encima de los árboles. ¡No, Danny! ¡Los cohetes casi no tienen batería! ¡Muy tarde! ¡Uah! ¡Danny! ¡Activa el respaldo de emergencia! ¡Rápido! ¡No es necesario! Kong me enseñó a balancearme como un hombre mono. Las cámaras y sensores que posicioné alrededor del volcán confirman que ¡Explotará en cualquier momento! ¡Qué bien! ¡Vaya historia! es vital para el ecosistema y muchas vidas corren peligro. Sí, lo sé. Humanos y animales preciados. Pero después de esto podré sacarle provecho. ¡Sujétate! Gracias, Lucas. Estoy segura de que la misión de Amy Jonesy es más fácil que la nuestra. ¡Claro! Solo tenían que curar unas picaduras de la policía robozombie. Eso es muy fácil. Ya veremos. Hace rato hablé con Jonesy. Él y Amy volverán a San Francisco en cualquier momento. Qué bien, pero no entiendo cómo podrán encontrar a todos los que fueron mordidos por los robosquitos de Richard. En realidad es muy divertido si salió como esperaban Jonesy y Amy. Debemos destruir a Kong. ¡Destruir a Kong! ¡Destruir a Kong! Jonesy reprogramó el bionobicho para detectar la feromona única de los infectados por los robosquitos de Richard. Luego los picará, administrando el antídoto que Amy inventó. Y curará a todos igual que como me curó a mí. ¡Ay! ¡Algo me picó! Oigan, ¿qué hacemos aquí afuera? Jonesy y Amy creen que esto acabará con el último plan diabólico de Richard. ¡Uy! No puedo creerlo. ¡No es justo! Perdí el control de mi fuerza policíaca zombie.
Aunque estoy segura de que eso es una tragedia, yo intercepté una transmisión que podría parecerte interesante. Cuéntame, socia. Según su comunicación, Lucas y los adolescentes no han encontrado a Kong. ¿En serio? Bueno, date prisa y cuéntame todo lo que sabes. Negativo. Si lo hiciera, tu cabeza explotaría, ya que tu cerebro no podría con tanta información. Ganaste un punto a tu favor. Pero por favor, continúa. Debes saber que tus enemigos ya están en las montañas, donde se creía que los últimos simios se extinguieron hace muchas décadas. ¿A quién le importan los... ¡Alto! ¿Estás diciendo se creía? Yo no, tu hermano. Escucha. Pero la buena noticia es que vimos señales de un pequeño grupo de gorilas que está viviendo en el bosque cerca de aquí. Llegó el momento de activar los Bionobots, Botila. Nos iremos a un safari. Mis bebés estarán hambrientos cuando al fin lleguen a casa. ¿Quién es tu bebé ahora? Vaya, ¿oíste eso? Esta vez sí fue un rugido de mi estómago. Tengo hambre. Te advertí que no comieras todas tus raciones a la vez. Pero aquí tengo... ¡Ey! Monos más red láser igual a problemas. ¡Ay! ¡Me lo tienes que regresar! ¡Claro! ¡Sigan a esos monos! Siempre quise decir eso. ¿Puedes intentar hablar con ellos? Eso hago, pero solo se burlan y me cambian el nombre. No soy un feo y torpe mono sin cola con un mal peinado. Eso no es cierto. No eres torpe. Me retracto. ¡Perdemos tiempo! Tengo una idea. ¿Qué tal un intercambio? ¡Wow! Fue sencillo. ¿Tenías bananas? No te preocupes por mí. ¡Pude morir! Comiste hace una hora, Dani. Oye, estoy creciendo. Gracias. Oye, ¿podrías preguntar a los monos si ellos han visto a Kong? Muy buena idea, Panchi. Vale la pena intentarlo. Oigan, bolas de pelo. ¿Han visto a nuestro amigo? 9 metros de alto, ruge como trueno. Dice que el gorila más grande que ha visto estuvo aquí hace un momento, pero no me va a decir a dónde se fue a menos que... ¡Ay, eres un tramposo! ¡Oh, no! Lo siento. Dicen que Kong se fue hacia allá. ¡Grandioso! ¡Vámonos! ¿Qué están diciendo, Dani? Dicen que no nos acerquemos ahí, al río de fuego. Si es hacia donde fue Kong, es hacia donde iremos. Oigan, esto no es gracioso. Dani, caíste en una huella de Kong. Y parece que también caí en su camino. ¡Ay! ¿Qué hacemos, Lucas? Dani, ¿puedes pedirles que no nos ataquen? Eso quiero, pero por alguna razón están enojados. Mejor los atraparé para estar a salvo. ¡Ay, no! Los monos lo rompieron. ¡Eso! ¡Kong! Lamento la forma en cómo te traté. Ya estoy bien. Volví a la normalidad. Sabes que te quiero, ¿no? Y eso derritió mi corazón. No lo dudo. ¿Encontraste a los tuyos, Kong? Me alegro mucho por ti.
Kong les dijo que somos sus amigos, su otra tropa, que pueden confiar en nosotros. Dani, asegúrate de que Kong entienda que todos tenemos que alejarnos de este volcán ahora mismo. Kong tiene dos opciones: quedarse con su nueva familia o regresar con nosotros. Lo sé, es difícil, Kong. Pero no importa qué decidas, te queremos. Creí que te perdería. Por eso ahora, sin importar qué, siempre estaremos en contacto. Jonesy hizo este comunicador para ti. Acerca tu brazo. Tranquilo, te prometo que no te dolerá. Lo hizo para que cupiera aquí, ¿ves? Sí, ya sé. No sé cómo se le ocurrió a Jonesy. Probando. Ahora habla en el tuyo. ¡Wow! Definitivamente funciona. Y ahora siempre podremos comunicarnos. Sin importar dónde quieras vivir. Muy bien, tenemos que irnos. Haré erupción. Tienes razón. Y no solo por el volcán. ¡Mira! ¡Kong! ¡Visitantes! Tenemos compañía. ¿Podría ponerse mejor? Yo soy el Dr. Richard Reddy. Por su propia seguridad, despejen la zona ahora. Estamos en proceso de atrapar a unos criminales internacionalmente buscados y extremadamente peligrosos. Olvídelo, doctor. Esta es la historia de mi vida. Respuesta incorrecta. Si no escuchan a la razón, tendrán que escuchar al generador EMP. ¡Nos dieron! ¡No tengo motores! ¡Vamos a caer! ¡Ayúdanos, Kong! ¡El Kong! ¡Gigante! ¡Salvó nuestras vidas! ¡El bebé! ¡No! Sigue atrayendo ese simio tonto y grande al borde para que mis Bionobots puedan terminarlo. Yo me encargaré de mi hermano. ¡Por aquí! ¡Corran! ¡Ah! ¡Nos tienen en la mira! ¿Ahora qué hacemos? ¿Pero qué? Espero que sea lodo. ¡Gracias! ¡Les debo como 1.000.000 de bananas! Gorila no es uno de mis 6.500 idiomas programados, pero me arriesgaré a adivinar que quieres salvar al bebé. Aún no está bien. ¡Atrápalo! ¡Lucas, están atacando a Kong! Necesito apoyarlo. ¡Pero tu cohete casi no tiene energía! ¡Kong Vengador! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Bien, amigo!
Ahora puedes golpear traseros de Bionobots. Aquí tienen. Ahora corran. ¡Ocúltense! No te muevas. ¡Kong! ¡Ten cuidado! ¡Por favor, no! ¡Voy a volver! ¡Quédense aquí! Kong nos necesita. Vamos. Espero tener suficiente batería. ¡Te tengo! Se fue. Una vez más estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo y acabamos de presenciar la destrucción del simio monstruo, Kong. Iré allá abajo para ver si Kong sigue con vida. Hagámoslo. No, Dani. Quiero que le llamen a Johnsy y le digan a él y a Amy que vengan de inmediato para llevarlos a casa. Lucas, nosotros... Por favor, no insistan. No lo compliquen. Necesito que estén a salvo. No me gusta. Pero haremos lo que digas. Voy a llamar a Jonesy. Estoy tan asustado que no puedo sostenerlo. ¿Hola? Anita, lo siento, quería llamarle a... olvídalo. Diles a Amy y a Jonesy que los necesitamos. ¡No! Oigan, si tanto les preocupa su asqueroso simio, pues acompáñenlo. ¡Mi cohete no sirve! ¡Ni el mío! ¡Los tengo! ¡Pero pesamos mucho! ¡No podemos subir! Por lo que acabamos de ver, Richard Remy es el verdadero criminal y Kong, el héroe. Parece que lo juzgamos mal todo el tiempo. Por desgracia, es muy tarde para Kong y sus amigos. ¡No! ¡No puede terminarse así! Encontrarán la solución. ¡Hay luz allá abajo! Tengo tanto miedo que no quiero ver. Oh, vas a querer ver esto. Esto es increíble. Dani, esto es real. Son dinosaurios de verdad. Al fin me deshice de Kong y ahora me aseguraré de que se vaya para siempre. Eso ya lo he escuchado.
¿Quieres que repita las últimas 200 veces? Esto no va a fallar. Es la combinación perfecta entre ciencia y naturaleza. El volcán ya está inestable. Una simple serie de explosiones láser causará una erupción a gran escala. Eso destruiría cada ciudad dentro de un radio de 150 kilómetros. Daño colateral. Mis Bionobots restantes deberían alcanzarnos para hacer la explosión. Cuando Kong quede eliminado, será fácil crear mi nuevo orden mundial. Voy a hacer la siguiente generación de Bionobots IAs que harán que los otros se queden obsoletos. O sea, yo... 2 explosiones fuertes a 90 grados tirarán estas paredes para Richard, puede que seas un genio, pero no eres muy listo. Dejaremos que la naturaleza tome su propio curso, mientras yo te daré un empujón. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Ah!